La Academia de la Magistratura es el órgano oficial de capacitación del sistema judicial y fiscal peruano, reconocido constitucionalmente. Amables televidentes, bienvenidos a vuestro programa Referente Jurídico, programa producido por la Academia de la Magistratura de la República del Perú. El día de hoy vamos a desarrollar un tema en un grado de análisis doctrinario y lo más científico-social posible respecto de un asunto de gravedad que trasciende al ámbito de lo social público y que además tiene un alcance de tipo nacional. Me estoy refiriendo a los homicidios de mujeres que en las últimas semanas ha captado la atención con estupor, dicho sea de paso, de toda la ciudadanía después de haber lamentablemente tenido que recibir la noticia del fallecimiento de esta jovencita Eivy que agonizó terriblemente por algunas semanas después de haber sido incendiada por este miserable, porque no hay otro término que cabe, menos procaz que por lo menos para las pantallas de televisión, término que puede recibir el sujeto que ahora habrá de ser procesado y que por supuesto nosotros esperamos recaiga sobre él todo el peso de la ley, siempre y cuando se adopten las medidas jurídicas, no normativas, sino jurídicas que corresponden al caso. El delito de feminicidio. El delito de feminicidio, como lo veremos a lo largo de este programa, que fue incorporado por el legislador peruano hace algunos años atrás, ha revelado lamentablemente su, podemos ya decirlo, a estas alturas, manifiesto fracaso como instrumento de protección de las mujeres en el contexto nacional. Pero ¿cuál es la razón por la cual esta norma jurídica que se encuentra incorporada en el artículo 108b del Código Penal ha demostrado incapacidad e impotencia para poder convertirse en un instrumento de prevención de homicidios de mujeres? Es lo que vamos a analizar el día de hoy. Vamos a partir entonces en primer lugar de aspectos generales para poder ir a lo específico, como siempre han recomendado los viejos maestros conocedores y clásicos de la metodología de la investigación, porque este es un tema de análisis no solamente de naturaleza jurídico normativo, sino que tiene varias aristas y enfoques desde los cuales puede ser objeto de interpretación. Desde la antropología, la sociología, el derecho, pero por supuesto dentro del campo del derecho desde las perspectivas de política criminal y por supuesto en la que compete en el núcleo duro del objeto de análisis, el conocimiento nociológico, valga la redundancia a pesar del uso de palabras distintas pero con semántica similar, de lo que constituye a nivel de la teoría del delito este artículo 108b del Código Penal. Veamos, ¿qué es el delito? Es la primera pregunta que nosotros debemos formularnos para que al responder luego podamos desarrollar con total tranquilidad lo que implica la problemática de este 108b del Código Penal. Dado que nuestro programa no solamente es seguido por magistrados, abogados, juristas y estudiantes de derecho, sino por público en general, vamos a tratar de ser lo más sencillos posibles en nuestra explicación sin perder por ello la rigurosidad que el caso amerita. El delito, en principio, es una conducta ilegal, ciertamente, pero no es cualquier conducta ilegal.
Digamos, cuando uno conduciendo su vehículo, su automóvil, se pasa de frente sin respetar las señales de tránsito, la luz roja del semáforo, está yendo en contra de la norma jurídica, está yendo en contra del Reglamento Nacional de Tránsito. Si yo dejo de pagar la deuda que he contraído con el banco por la hipoteca que tengo, y gracias al acto jurídico a lo cual en este momento puedo tener el departamento o la casa donde yo viva, y no cumplo con mis deberes de deudor en relación a mi acreedor, estoy yendo en contra de la ley, porque el Código Civil establece que todo deudor tiene la obligación de pagar a su acreedor. Y así sucesivamente podemos encontrar muchas otras manifestaciones conductuales que van en contra de la ley, pero particularmente en el caso de estos ejemplos, ni el uno ni el otro, a pesar de ser conductas que agravian la ley, no podemos decir de ellas que son conductas delictivas, no constituyen delito. ¿Qué cosa es entonces lo que hace posible que una conducta que va en contra de la ley, sin embargo, pueda constituirse en un delito? Bueno, el Perú, que forma parte de un bloque continental, desde México hasta el sur, Chile y Argentina, todos los países de América Latina, incluidos los países de la Europa continental, Portugal, España, Francia, Italia, Alemania, entre otros varios, somos tributarios de un sistema de derecho al cual conocemos con el nombre de Sistema de Derecho Germano-Románico, que es bastante diferente a otros sistemas de derecho que existen en el mundo. Por ejemplo, ustedes que suelen ver películas norteamericanas, que casi es lo único que se ve en la filmoteca del país, cada vez que observamos un proceso judicial en alguna de estas películas, en alguno de estos films, observamos que los procesos judiciales tienen características que son muy diferentes a las que ocurren en nuestro Perú. En el caso de Estados Unidos, juntamente con Inglaterra y todas las ex colonias inglesas, forman parte del sistema jurídico del common law, es decir, del sistema jurídico anglosajón, que tiene otras características. El sistema anglosajón, el germano-románico, del cual formamos parte, el mixto, el socialista y otros varios son los que componen las diversas formas de entendimiento y comprensión de los sistemas jurídicos en el mundo. Ahora bien, en el sistema del cual nosotros formamos parte, reiteramos, el germano-románico, se dice que para que una conducta sea considerada un ilícito penal, es decir, un delito, tienen que concurrir en ella tres elementos fundamentales. Por eso es que se señala que un delito es, y esta es la fórmula de concepción o de precisión conceptual del delito en todas las facultades de derecho de este sistema jurídico: delito es toda conducta típica, antijurídica y culpable. Es decir, en el caso de esta conducta que podría convertirse en un delito, deben concurrir en ella estos tres elementos: tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. La tipicidad es el proceso de subsunción, es decir, de encuadramiento o de adecuación de un hecho concreto a un tipo penal que se encuentra redactado en un artículo dado del Código Penal. Por ejemplo, Juan mata a José. No basta el hecho de que Juan mate a José para decir que Juan, o para afirmar que Juan ha cometido el delito de homicidio, sino que hay o existe la necesidad de analizar cuáles han sido las circunstancias, los móviles y las consideraciones del momento para verificar si es que la conducta de Juan se subsume, por ejemplo, en el artículo 106 del Código Penal, que señala que el que mata a otro será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años. Porque puede existir varias situaciones por las cuales se excluya algún elemento de tipicidad
y por lo tanto entonces generándose la figura de la atipicidad, entonces el hecho no constituye delito. Por ejemplo, que Juan sea un policía y José, el muerto, sea un delincuente que ingresó a un banco donde se encontraba el policía Juan, disparando a mansalva, y entonces este policía, Juan, utilizando su arma de reglamento, disparó contra José, el delincuente, luego ya fallecido, como consecuencia del disparo, porque si no lo hacía Juan, entonces José lo hubiera matado a Juan o hubiera matado a otras personas. Entonces, a pesar de que hay un homicidio, sin embargo, la conducta resulta atípica y por lo tanto no podría constituir un delito. La conclusión de esta configuración necesaria de las tres categorías en una conducta para la determinación de un hecho delictivo radica precisamente en el hecho de que tienen que concurrir necesariamente estos tres elementos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, porque ante la carencia de uno de esos elementos, entonces el hecho no constituye delito. Digamos, la conducta puede ser típica, culpable, mas no antijurídica, el hecho no constituye delito. O el hecho puede ser antijurídico y culpable, pero no típico, entonces el hecho no constituye delito. O el hecho puede ser típico y antijurídico, es decir, hemos logrado configurar la constitución del denominado injusto penal, como se le llama en doctrina de derecho penal, pero pueda darse la circunstancia de que no haya posibilidad de reprochabilidad, es decir, no va a haber el tercer elemento de la culpabilidad. Entonces, el hecho no constituye delito. Entonces, quedemos claros en que el delito es sí y solo sí en la medida en la que concurren estos tres elementos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Ahora, el proceso de análisis de un hecho que acontece en la realidad, un homicidio, una violación sexual, un robo o cualquier otro acto que es objeto de estudio del derecho penal y que acontece en la realidad social, es un hecho que debe ser enjuiciado a través de lo que los juristas, los abogados llamamos método heurístico de análisis de los hechos en la teoría del delito. Ahora bien, mucho dependerá de si es que utilicemos una u otra teoría que tratan de explicar el delito no como un fenómeno social, sino como un objeto jurídico de atención y de comprensión. Esto quiere decir que desde la aparición del derecho penal en un sentido moderno, esto data más o menos desde mediados del siglo XIX a la fecha, se han ido desarrollando progresivamente diversas teorías que han tratado de explicar a nivel de la teoría del delito qué es lo que debe entenderse por delito, partiendo del hecho de que el delito es una acción humana. Tradicionalmente se ha considerado que solo puede cometer delito una persona humana. Y dicho sea de paso, entre paréntesis, decir persona humana no es redundante, porque hay personas no humanas, en este caso las personas jurídicas. Así que entonces no constituye una tautología esto de decir persona humana. Entonces se señala tradicionalmente de que solo la persona humana, solo la persona natural puede cometer un delito. Y precisamente por ello, ni los hechos de la naturaleza, ni ninguno otro de otra naturaleza extra homine, extra personal, podría ser considerado delictivo. Aun cuando en los últimos años se ha venido incorporando en las diversas legislaciones punitivas del mundo la legislación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, aunque sin embargo sería imposible hablar de acción de persona jurídica entendida en el sentido como lo comprendemos a nivel de la persona humana. Pero lo tradicional, y esta es la tendencia que ha cogido el Perú en el anterior Código Penal de 1924 y el actual Código Penal que tenemos nosotros desde la década de los 90, que bajo la égida del principio del societas non potest delinquere, es decir, las personas jurídicas no pueden delinquir, solo se asume que es la persona la que puede delinquir y no existe otra forma de delincuencia.
Claro, esto es importante señalarlo porque en la Edad Media se consideraba que hasta la naturaleza podía cometer delitos, es decir, un huaico que se le viene encima a alguien y termina matando a 2 o 3 personas podría haber sido considerado en cierta época de la Edad Media como un hecho delictivo. Hoy día sería imposible considerar algo de esta naturaleza. Bien, entonces, desde la década de los años 50 del siglo XIX, es decir, hace unos 160 años aproximadamente, empezaron a presentarse diversas teorías de la comprensión de la acción en el campo del derecho penal. La primera teoría que aparece, naturalmente, la que tendría que ser la consecuencia del resultado lógico del momento histórico en el que se estaba viviendo, que era un momento eminentemente de efervescencia de las ciencias, particularmente las ciencias exactas, como la física, la química y la biología, que además señalaban tener resultados certeros y exactos para la comprensión del cosmos, del universo. Los juristas entonces, algunos juristas, la mayoría de ellos, consideraron que se podía alcanzar el mismo grado de certeza en el campo de la ciencia del derecho penal si es que se incorporaba en su seno el método de investigación o el método científico que correspondía al de las ciencias naturales, es decir, la física, la química y la biología. Ese método, que es un método positivista, este nombre positivista responde a una escuela filosófica que nace en Francia en 1832 con el filósofo Augusto Comte y que señalaba que para conocer el mundo de verdad solamente es necesario hacer ciencias positivas, es decir, ciencias naturales, física, química, biología, acompañadas de matemática y lógica. Y por lo tanto, la filosofía, por lo menos la de su época, que era una expresión de metafísica acabada, no servía absolutamente para nada y por lo tanto era recomendable solamente hacer ciencia. Entonces esa fue la consideración definitiva por el cual estas ciencias desarrollaron enormemente como lo han venido haciendo hasta el día de hoy, física, química y biología. Los juristas entonces consideraron que para poder otorgarle al derecho penal el grado de certeza que existe en este otro grupo de las ciencias, había que extraer los principios fundamentales y las consideraciones epistemológicas, es decir, de la lógica científica de estas ciencias para trasplantarlas en el campo del derecho penal. Y entonces se generó una teoría positiva del derecho, decimonónica. Evidentemente esto resultaría siendo un fracaso porque el derecho no forma parte de las ciencias del mundo del ser, como sí la física, la química y la biología, sino que constituye una ciencia del deber ser. Por lo tanto, entonces, el principio o ley de causalidad que rige en el mundo del ser y que es el principio o ley sobre el cual se potencia y se desarrolla la física, la química y la biología, que es el principio de causalidad, no podría haber tenido buenos resultados en el campo del derecho penal. Y sin embargo, había que probar hasta poder verificar que esto iba a ser un error. Por eso es que la primera teoría del delito, que nace a partir de la década de los años 50 del siglo XIX, fue la famosa teoría causalista del delito, que fue evolucionando posteriormente hacia un causalismo no naturalista, sino valorativo, hasta por lo menos bien entrada la década de los años 30 o 40 del siglo XX, cuando empieza a gestarse y a desarrollarse una teoría diferente que desde una consideración no positivista, sino más bien proveniente del ámbito de los estudios de la psicología, que en este caso, por ser parte integrante del grupo de las ciencias que forman parte del deber ser, tenía cierto grado de relación con el derecho y podría, como de hecho ha sucedido hasta los tiempos modernos, presentarnos mejores resultados. Con lo cual entonces se generó la teoría finalista del delito, que es la teoría que particularmente aquí en el Perú y en la mayoría de los países de Europa continental y de América Latina, se sigue manteniendo como la teoría dominante que trata de entender y comprender qué es la acción delictiva para poder configurar un hecho a nivel de la tipicidad como una conducta eminentemente delictiva. Voy a desarrollar la explicación respecto de cuáles son los elementos epistemológicos del finalismo en el siguiente bloque del presente programa. No se vayan, ya regresamos
con el referente jurídico.